Propiedades de la transformada de Laplace. Tabla de transformadas. Para poder hallar la transformada de Laplace de distintas funciones, necesitamos conocer en primer lugar a la transformada de Laplace de algunas funciones, que lo podemos obtener de esta tabla. En esta columna entonces vemos a diferentes funciones f de t y en esta otra columna a sus respectivas transformadas. La transformada de cada una de estas funciones la podemos demostrar por medio de la definición, como lo hemos visto en el anterior video. Y los que están marcados en amarillo son los más importantes, los que hay que intentar memorizarse. Por ejemplo, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s, la transformada de Laplace de t a la n, donde n es un número natural, será n factorial sobre s a la n más 1. La transformada de e a la at es 1 sobre s menos a, y así sucesivamente. La transformada de seno de at es a sobre s cuadrado más a cuadrado. La transformada del coseno de at es s sobre s cuadrado más a cuadrado. La transformada del seno hiperbólico de at es a sobre s cuadrado menos a cuadrado, y la transformada del coseno hiperbólico de at es s sobre s cuadrado menos a cuadrado. Aparte de esta tabla de transformadas, también debemos conocer las propiedades de la transformada de Laplace. Algunas de estas propiedades son las siguientes. La primera es la linealidad de la transformada. Acá entonces la función es una constante multiplicado por una función f1 más otra constante multiplicado por otra función f2. Por la propiedad de linealidad sería igual a la constante, la primera constante multiplicado por la primera función, la transformada de la primera función, más la segunda constante multiplicado por la transformada de la segunda función. Otra propiedad es la propiedad de traslación. La transformada de Laplace de una función exponencial multiplicado por una función f de t, donde k es una constante, será igual a la transformada de Laplace de esta función. Lo que acá hallemos va a estar en términos de s, va a ser una función de s. Esa función de s evaluada cuando s es s menos k. Reemplazamos acá la transformada que hallemos de esta expresión. Reemplazamos en vez de s, s menos k. Y esa sería su transformada de e a la kt por f de t. Otra propiedad es la multiplicación por t. La transformada de t a la n por f de t, donde n es un número natural, será menos 1 elevado a la n multiplicado por la derivada enésima respecto a s de la transformada de Laplace de esta función. Como esta será una función en términos de s, la derivada vamos a poder hallarla. Otra propiedad es la división entre t. La transformada de Laplace de una función dividido entre t será igual a la integral desde s hasta infinito de la transformada de Laplace de esta función de f de t, diferencial de s. Ahora acá la transformada estará en términos del parámetro s. Hallamos la integral y hallamos la transformada de Laplace de esta función de f de t sobre t. La transformada de Laplace de la integral. Siempre y cuando los límites de integración sean de 0 a t se puede aplicar esta propiedad. En otro caso no. La transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f de t diferencial de t será igual a la transformada de esta función f de t sobre s. Y esta será una función en términos de s. F mayúscula de s sobre s. Otra propiedad es el cambio de escala. La transformada de Laplace de una función que depende de kt, donde k es una constante, será igual a 1 sobre k por la transformada de Laplace de la función f de t, cuando s es s sobre k. Esta será una función en términos de s,
Y eso lo debemos evaluar o debemos reemplazar en vez de S sobre K. Y esta expresión sería la transformada de Laplace. Aplicando propiedades, determinar la transformada de Laplace de las siguientes funciones. Para esta primera función, entonces, se trata de la función trigonométrica coseno, pero está elevado al cubo. Directamente no puedo determinar su transformada de Laplace, pero aplicando algunas identidades trigonométricas sí podría determinar. Las identidades trigonométricas que vamos a utilizar, por lo menos para este ejercicio, serán las siguientes. El coseno cuadrado de un ángulo será igual a 1 más el coseno del doble ángulo sobre 2. El coseno, la multiplicación de cosenos será igual al coseno de la suma más el coseno de la resta de sus ángulos, todo sobre 2. El coseno de un ángulo negativo será igual al coseno de ese ángulo, pero en positivo. Coseno cubo de bt, entonces podríamos reescribirlo como coseno cuadrado de bt multiplicado por el coseno de bt. Y este coseno cuadrado de bt, por esta identidad trigonométrica, podemos reescribirlo como 1 más el coseno de 2 veces bt, todo sobre 2, multiplicado por el coseno de bt. Ahora podemos distribuir acá y acá. Lo que vamos a obtener es coseno de bt más coseno de 2bt multiplicado por el coseno de bt, todo sobre 2. Ahora acá tengo la multiplicación de cosenos. Podemos utilizar esta identidad trigonométrica. Será igual al coseno de la suma de los ángulos, 2bt más bt es 3bt, más el coseno de la resta de los ángulos, 2bt menos bt es bt, todo sobre 2. Luego acá podríamos realizar operaciones algebraicas todavía. En esta parte yo tengo más o menos así, a más b sobre c. Eso lo podemos escribir como a sobre c más b sobre c. Podemos reescribirlo entonces como coseno de bt más coseno de 3bt sobre 2 más coseno de bt sobre 2, todo sobre 2. Luego sumar términos semejantes, coseno de bt más coseno de bt sobre 2. Sumando será 3 medios coseno de bt más el coseno de 3bt sobre 2. Y acá, utilizando más propiedades algebraicas, podemos reescribir esta parte como 3 cuartos coseno de bt más 1 cuarto coseno de 3bt. Coseno cubo de bt podemos reescribirlo entonces como esta expresión. Y ahora acá, de esta función, sí puedo hallar la transformada de Laplace por medio de las tablas. Aplicamos entonces la transformada de Laplace de f de t o la transformada de Laplace del coseno cubo de bt será igual a la transformada de Laplace de esta expresión. Podemos utilizar acá la propiedad de linealidad. Su transformada será igual a 3 cuartos la transformada del coseno de bt más 1 cuarto la transformada del coseno de 3bt. Ahora por tablas podemos hallar la transformada de esta expresión y de esta expresión. Esto lo podemos obtener por tablas. Si la función f de t es coseno de at, su transformada de Laplace será s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Este valor de a elevado al cuadrado. 3 cuartos multiplicado por la transformada del coseno de bt. Su transformada será s sobre s cuadrado más b al cuadrado. Más 1 cuarto. La transformada de coseno de 3bt será
S sobre S cuadrado más 3 veces B elevado al cuadrado. Esa sería entonces la transformada de Laplace del coseno cubo de BT. Y ahí acabaría el problema. Queremos hallar en este segundo ejercicio a la transformada de Laplace de esta función mediante tablas y las propiedades. Lo podemos reescribir entonces como e a la menos 2t por t cuadrado por el seno de 3t. Ahora para esta función, para hallar su transformada de Laplace, primero hallamos a la transformada del seno de 3t. Esto lo hacemos por tablas. Su transformada será 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Luego aquí aplicamos propiedades de la transformada. La transformada de t por seno de 3t será igual a menos 1 por la derivada respecto a s de la transformada del seno de 3t. Y la transformada del seno de 3t ya lo hemos hallado. Es 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Hallamos la derivada y simplificamos un poco y hallamos la transformada de Laplace de esta función. Derivamos entonces, menos 3, 3 positivo puede salir fuera de la derivada, lo que quedaría como menos 1 multiplicado por 3. Por la derivada respecto a s, lo que quedaría acá es 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, lo podemos reescribir de esta manera. Derivamos esta función, utilizamos la regla de la cadena, su derivada sería, bueno, acá la constante menos 3, multiplicado por la derivada que es menos 1, el exponente baja, por s cuadrado más 3 al cuadrado elevado a la menos 2. El exponente es un grado menor, multiplicado por la derivada de s cuadrado más 3 al cuadrado respecto a s. Su derivada es 2s. Reescribimos un poco y la transformada de t por seno de 3t será menos por menos es más, positivo 3 por 2 es positivo 6. 6 veces s en el numerador. Y s cuadrado más 3 al cuadrado elevado a la menos 2 lo podemos reescribir como 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado elevado al cuadrado. Esa sería entonces la transformada de Laplace de t por seno de 3t. Luego podemos hallar la transformada de t al cuadrado por el seno de 3t. Esta parte lo podemos reescribir como la transformada de t por t seno de 3t. Otra vez aplicamos multiplicación por t. Su transformada sería igual a menos 1 multiplicado por la derivada respecto a s de la transformada de t seno de 3t, que ya lo hemos hallado acá. Y eso es 6s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado elevado al cuadrado. Hallamos la derivada, simplificamos un poco y hallamos la transformada de Laplace de esta función, de t cuadrado seno de 3t. División de dos funciones. Este 6 puede salir fuera de la derivada. Quedaría menos 1 multiplicado por 6 por la derivada respecto a s de s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado elevado al cuadrado. Regla del cociente, entonces acá la derivada del numerador, la derivada de s es 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y la derivada de s cuadrado más 3 al cuadrado elevado al cuadrado es este exponente 2 baja a multiplicar por s cuadrado más 3 al cuadrado elevado a una exponente menor, multiplicado por la derivada de s cuadrado más 3 al cuadrado, que es 2s. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Acá podemos realizar operaciones algebraicas. Podemos factorizar s cuadrado más 3 al cuadrado de ambos términos. Lo que obtendríamos es lo siguiente. Menos 1 por 6 es negativo 6. Corchetes para no confundirnos. Factorizando de estos dos términos a s cuadrado más 3 al cuadrado, lo que vamos a obtener es
S cuadrado más 3 al cuadrado de acá, menos, estamos factorizando esta expresión, lo que vamos a obtener es 4S cuadrado. Todo sobre S cuadrado más 3 al cuadrado elevado a la cuarta de acá. Luego podemos simplificar S cuadrado más 3 al cuadrado y uno de estos. Vamos a obtener S cuadrado menos 4S cuadrado es negativo 3S cuadrado, positivo 3 cuadrado. Todo sobre S cuadrado más 3 al cuadrado elevado al cubo. Como estamos simplificando, sería elevado al cubo. Luego en el numerador podemos multiplicar o distribuir a menos 6 acá y reescribir. Finalmente obtendríamos la transformada de t cuadrado por el seno de 3t. Sería 18s cuadrado. Sería acá negativo 6 por 9. 6 por 9 es 54. 18s cuadrado menos 54. Todo sobre s cuadrado más 3 al cuadrado es 9 elevado al cubo. Y esa sería la transformada de Laplace de t cuadrado por el seno de 3t. Acá hemos utilizado solamente la propiedad, la multiplicación de t, la multiplicación por t. Luego utilizamos la primera propiedad de traslación para hallar la transformada de Laplace de esta función, que es lo que queremos hallar, de hecho. E a la negativo 2t por t cuadrado por el seno de 3t. Entonces, la transformada de esta función va a ser igual a... Aplicamos la primera propiedad de traslación, la transformada de Laplace de e a la menos st multiplicado, bueno, e elevado a la at, donde a es una constante, multiplicado por ft, sería igual a la transformada de Laplace de la función f de t evaluado cuando s es s menos este valor, el valor de a. Es la primera propiedad de traslación. La transformada de Laplace entonces de esta función sería igual a la transformada de t cuadrado seno de 3t evaluada cuando s es s menos este valor. El valor, acá está, de menos 2. Y ya lo hemos hallado, la transformada de t cuadrado seno de 3t. Es 18s cuadrado menos 54 sobre s cuadrado más 9 elevado al cubo. Acá menos por menos es positivo, positivo 2. Sería entonces s más 2. Esta función evaluada cuando s es s más 2. Reemplazamos en vez de s más 2. Y de esa manera hallamos a la transformada de Laplace de esta función. Y ahí acabaría el problema. Hallar la transformada de Laplace de la siguiente función. Ya. Podemos aplicar entonces acá la propiedad de la división entre t. F de t sobre t. Su transformada va a ser igual a la integral desde s hasta infinito de la transformada de Laplace de la función f de t, diferencial de t. Primero entonces hallamos a la transformada de Laplace de esta función de f de t, que en este caso, para nuestro caso, es e a la t menos coseno de 2t. Y podemos, bueno, acá aplicamos la propiedad de linealidad y después podemos hallar la transformada de Laplace de ambas funciones por medio de tablas.
La transformada de Laplace de esta función será 1 sobre s menos 1. Este 1 acá está en el exponente. Y la transformada de coseno de 2t será s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Luego podemos aplicar la propiedad. La transformada de e a la t por el coseno de 2t sobre t será igual a la integral de s hasta infinito de la transformada de e a la t menos coseno de 2t diferencial de s. Ya hemos hallado esa transformada. Es 1 sobre s menos 1 menos s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Resolvemos esta integral y hallamos la transformada de Laplace de esta función. Integramos primeramente. Lo que obtendríamos sería, al integrar, la integral de esta función respecto de s sería logaritmo de s menos 1 menos la integral de esta función. Podemos aplicar una sustitución o un cambio de variable en s cuadrado más 2 al cuadrado. Su derivada es 2s. Y la integral de esta función sería 1/2 del logaritmo de s cuadrado más 2 al cuadrado. Eso evaluado desde s hasta infinito. Ya, ahora podemos reescribir de la siguiente forma. Esta es una integral impropia porque un límite de integración tiende a infinito. Podemos reescribir como el límite cuando r tiende a infinito de acá, un poco realizando operaciones algebraicas, mínimo común denominador, 2 logaritmo de s menos 1 menos logaritmo de s cuadrado más 2 al cuadrado. Desde s hasta el valor de r. Acá, este 2 puede salir fuera como un medio. Podemos reescribir como un medio por límite cuando r tiende a infinito de un medio por acá. Sería 2 logaritmo de s menos 1 menos logaritmo natural de s cuadrado más 2 al cuadrado. Propiedades de logaritmos. Este 2 puede ir al exponente. Lo podríamos reescribir como el límite cuando r tiende a infinito de un medio por logaritmo natural de s menos 1 elevado al cuadrado menos el logaritmo natural de s cuadrado más 2 al cuadrado. Diferencia de logaritmos sería logaritmo natural de s menos 1 elevado al cuadrado entre s cuadrado menos 2 o más 2 al cuadrado. Eso evaluado desde cuando s es igual a s hasta cuando s es igual a r. Solamente que yo lo he hecho un poco más directo. Límite superior menos límite inferior. Entonces, este 1/2 puede salir fuera del límite. 1/2 por el límite cuando r tiende a infinito de, evaluamos esta función, límite superior, logaritmo de r menos 1 al cuadrado sobre r cuadrado más 2 al cuadrado, menos el logaritmo de s menos 1 al cuadrado, todo sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Límite superior menos el límite inferior. Ahora, al evaluar el límite, ustedes lo pueden verificar. Cuando r tiende a infinito, este valor tiende a 1. Ese valor tiende a 1. Y el logaritmo natural de 1
es igual a 0. Este límite, por lo tanto, va a valer 0 al evaluar. Menos el logaritmo de s menos 1 al cuadrado sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Ya. Acá entonces sería 1/2 multiplicado por esta expresión. Negativo logaritmo. A ver, algo similar tengo acá. El negativo logaritmo de a sobre b. Por propiedades de logaritmos, lo podemos reescribir de esta manera. A sobre b elevado a la menos 1. Y eso es igual al logaritmo natural de a sobre b elevado a la menos 1. Podemos reescribirlo como b sobre a. Entonces, esta parte la podemos reescribir como, a ver, primeramente la constante. 1/2 de menos 1 al exponente por propiedades de logaritmos. Y lo que quedaría es logaritmo natural de s cuadrado más 2 al cuadrado sobre s menos 1 elevado al cuadrado. Y esa es la transformada de Laplace de e a la t menos coseno de 2t sobre t. Y ahí acabaría el problema. Hallar la transformada de Laplace de esta función. Podemos reescribir un poco antes de hallar la transformada. El seno hiperbólico de AT lo podemos reescribir como e a la AT menos e a la menos AT sobre 2. Y esta parte lo podemos reescribir como e a la AT sobre 2 menos e a la menos AT sobre 2. El seno hiperbólico entonces lo reescribimos de esta manera. E a la AT sobre 2 menos e a la menos AT sobre 2. Ahora, esta integral la podemos multiplicar, distribuir. E a la AT sobre 2 podemos reescribirlo como 1/2 por e a la AT multiplicado por la integral de 0 a t de seno hiperbólico de AT diferencial de t. Esta parte lo podemos reescribir como menos 1/2 de e a la menos AT multiplicado por la integral de 0 a t del seno hiperbólico de AT diferencial de t. Ahora sí, aquí podemos aplicar transformadas de Laplace. Aplicando transformadas y utilizando la propiedad de linealidad, lo que quedaría es 1/2 de la transformada de esta función menos 1/2 de la transformada de Laplace de esta otra función. Queremos hallar las transformadas de Laplace de ambas funciones. Podemos hacerlo por separado. Denominamos entonces a esta como la ecuación número 1. Ya. Para hallar ambas transformadas, primeramente podríamos hallar a la transformada del seno hiperbólico de AT, donde A es una constante. Esta la obtenemos de tablas. Su transformada es A sobre S cuadrado menos A al cuadrado. Luego podemos hallar la transformada de Laplace de la integral de 0 a t del seno hiperbólico de AT diferencial de t. Esta es la transformada de la integral. La transformada de la integral de 0 a t, los límites de integración siempre deben ser de 0 a t para aplicar esta propiedad de esta función f de t, va a ser igual a la transformada de Laplace de esta función, todo sobre s, es s. O también lo podemos reescribir como 1 sobre s multiplicado por la transformada de Laplace de la función f de t. Esa es la transformada de la integral. Y para mi caso, su transformada de esta función será 1 sobre s por la transformada de Laplace de la función f de t, que para mi caso f de t es seno hiperbólico de AT.
Y ya lo hemos hallado, que es a sobre s cuadrado menos a cuadrado. Esta expresión es la transformada de Laplace de esta función. Ya tenemos la transformada de esta función y de esta función. A ver, comenzaremos con la transformada de esta función. Es la transformada de e a la at por la integral de 0 a t del seno hiperbólico de at diferencial de t. Acá podemos aplicar la primera propiedad de traslación. Es lo siguiente. La transformada de la función exponencial multiplicado por una función va a ser igual a la transformada de esa función evaluado cuando s es s menos este valor de a. Para nuestro caso, toda esta expresión es f de t. Y su transformada de Laplace va a ser la transformada de esta función, que ya lo hemos hallado, es a sobre s cuadrado menos a al cuadrado. Eso evaluado cuando s es s menos a. Es la primera propiedad de traslación, no la estamos aplicando aquí. Reemplazamos en vez de s menos a, acá y acá. Y la transformada de Laplace de esta función va a ser esta expresión. A esa ecuación la podemos denominar la ecuación número 2. Ya tenemos la transformada de Laplace de acá, de esta expresión. Nos faltaría ya la transformada de Laplace de esta otra expresión, de e a la menos at, por la integral de 0 a t del seno hiperbólico de at diferencial de t. Otra vez aplicamos la primera propiedad de traslación. F de t es esta expresión. La transformada de f de t es, ya lo hemos hallado con anterioridad, es a sobre s por s cuadrado menos a cuadrado. Eso evaluado desde cuando s es igual a s menos el valor del exponente, que el valor del exponente para nuestro caso es menos a. Menos con menos es positivo a. S más a deberíamos reemplazar. En vez de s reemplazamos s más a. Y esa sería la transformada de Laplace de esta otra expresión. Denominamos a esa como la ecuación número 3. Y luego reemplazamos 2 y 3 en la ecuación 1. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Un medio la transformada de e a la at por esta integral. Un medio de esta transformada, que es a sobre s menos a por s menos a al cuadrado menos a al cuadrado. Menos un medio esta transformada, que es a sobre s más a por s más a al cuadrado menos a al cuadrado. Esa sería la transformada de Laplace de la función que queremos hallar. Y ahí acabaría el problema. Acá un poco podríamos realizar operaciones algebraicas, sacar mínimo común denominador y otras operaciones. Pero con dejarlo así ya es válido.